Hechos que dan de qué hablar. Gladys en Éxitos. 1:31 de la tarde de este martes 2 de abril. Tenemos ya conectado al doctor Mariano Fraschini. Es doctor en Ciencias Políticas, es docente también en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Es coeditor del blog colectivo Arte Política y con él vamos a revisar justamente la tensión que se ha generado entre gobiernos, específicamente en la región. Vamos a revisar lo que ha sido este capítulo entre Argentina y Colombia, pero en general, básicamente lo que es la política exterior, y en este caso particular hacia el continente americano, del presidente de Argentina, el nuevo presidente Javier Milei. Buenas tardes y bienvenido, doctor. ¿Qué tal, Gladys? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Igualmente, encantada de que nos pueda acompañar estos minutos para poner en contexto esta tensión entre gobiernos, entre el de Argentina y Colombia. Permítame que agregue este dato último de CNN en español.cnn.com, que destaca, justamente anunciaron este pasado domingo que sus cancillerías han mantenido conversaciones para afianzar las relaciones diplomáticas por órdenes de sus mandatarios de Milei y Petro, respectivamente, luego de que esta semana se registrara una controversia por las declaraciones del mandatario argentino en una entrevista que dio a Oppenheimer para CNN en español, y que incluso derivó en la expulsión de los diplomáticos argentinos de Bogotá. Si hay alguien que da constantemente de qué hablar, es el presidente de Argentina por su personalidad, justamente, ¿no? Lo que no tiene es límite, sobre todo con sus palabras. Y no sé hasta qué punto eso es bueno o malo para su país. ¿Cómo lo ve usted? Y mira, en general, todo presidente que sus declaraciones desborde lo que podría significar el equilibrio o cierta parsimonia o cierta lógica de la diplomacia regional, mundial, multilateral, la verdad no es buena para el país, porque siempre tiene su traducción directa en el campo de lo económico, en el campo de lo financiero, y no le hace bien a un país, salvo que sean decisiones efectivamente políticas tomadas por el presidente, en este caso Milei, en relación a Colombia, como vos bien señalás, o incluso México, que ha tenido también sus nubarrones en la relación bilateral, salvo, te reitero, que sean decisiones políticas y que el medio por el cual esas se efectivicen sean mediante esta teatralidad o este desborde o estas cuestiones, que podría ser incluso entendible, uno miraría la forma, podríamos decir, bueno, forma parte de la lógica en la cual se mueve el presidente argentino. Pero no es este caso, porque este caso, inmediatamente luego del desborde, del insulto producido por el presidente argentino, tiene que ir la Cancillería a desarmar algo que se estaba realizando en relación a una probable ruptura diplomática, en el peor de los casos, lógicamente, o esos nubarrones que te comentaba en relación al vínculo entre ambos países. En ese marco es donde uno claramente puede encontrar a un Milei que aún no se viste como presidente mandatario de un país. Esa es la relación, porque te vuelvo a repetir, si es parte de una lógica, es entendible, uno podría discutir el medio en el cual lo lleva adelante, pero si es un exabrupto que después tiene que ir para atrás, retroceder y pedir perdón, es algo muy poco profesional. Qué interesante el punto que toca, doctor, y además como se ha especializado en ciencias políticas, justamente el arte de la política, ¿no? Hasta dónde debe llegar la autenticidad, la naturalidad, la espontaneidad de alguien que asume las riendas de un país. Qué buen punto para analizar con usted, porque hay personas que celebran más bien esa personalidad, por ejemplo, de Milei o la personalidad de Donald Trump, así por mencionar dos, ¿no? Porque tenemos una larga lista entre izquierda y derecha de personas que son así, que se salen y que rompen además un poco el esquema de la política tradicional ya agotada y bueno, por lo cual incluso algunos le dan los votos. Pero hasta qué punto realmente dentro de ese rol tan importante que se asume, siempre tiene que haber por parte de esa persona, entendiendo ese rol, un límite, la sindéresis, el sentido común, ¿no? Dentro de ese marco incluso hasta de respeto que corresponde a la investidura presidencial. ¿Cómo lo ve? Qué buen punto, porque es que eso ya es la tendencia.
Yo creo, mira, son dos cosas las que te voy a comentar en relación al ejemplo exacto que hiciste. Esa imitación del presidente argentino de Donald Trump, primero le queda muy, pero muy grande. Segundo, yo creo que Donald Trump tiene esa exuberancia o esos dotes muy polémicos y por momentos desagradables en su comunicación y la forma de emitir su mensaje, pero lo hace dentro de una lógica política bien estudiada, o al menos que tiene una continuidad, ¿sí? En lo que hace al exabrupto, en lo que puede ser una ruptura o una pelea, ¿no? Con otro presidente, con otros gobiernos, etcétera. Y no tenemos que olvidar que se trata de Estados Unidos, con lo cual no es lo mismo un país de la característica estadounidense que un país periférico como es nuestro país, como es Argentina. Y en segundo lugar te diría, esta imitación, esto más que nada lo interno, esta imitación de Donald Trump muy poco profesional, llevada adelante por parte de Milei, se enlaza dentro de esta lógica en la cual, como te decía, Milei no termina de calzarse el traje de presidente en lo que es fuera del país. Porque dentro del país los ciudadanos, las ciudadanas podemos tener más contemplaciones, porque lo conocemos, porque sabemos de dónde viene Milei. Milei inicia su vida política siendo panelista de programa de televisión, o sea, panelista es un comentador de un programa televisivo, digamos, una especie de periodista sin serlo, ¿no? Que era un muy personaje, los gritos, los exabruptos, la falta de respeto, ¿no? Y dentro de su campaña también se dirigió a sus adversarios internos de esa manera. El problema es cuando uno cambia el rol, deja de ser panelista, deja de ser un candidato presidencial y es efectivamente el presidente. O sea, la representación institucional del jefe de Estado en un país. Y es ahí donde Milei todavía no logra calzarse ese traje y sigue actuando como era un panelista hace 2 o 3 años que tenía la impunidad de decir lo que se le cantaba. Bueno, en el orden internacional lo va a tener que aprender, a los golpes lo va a tener que aprender, a la fuerza. No son esos las formas de tratarse entre dos presidentes. E inclusive, te agrego más con esto corto, Gladys, que lo hace con presidentes que no tienen, digamos, no lo han agredido a él. Como que Milei sale y agrede él toma la iniciativa para ofuscar a esos presidentes. Para provocarlo. Claro, para provocarlos, exacto. Pero también ahí lo que usted decía, lo que representa la investidura presidencial, me gustaría meterme también en ese terreno, porque es que se ha desdibujado en el camino, ¿no? Y yo digo que sin duda la honestidad es muy importante, pero honestidad no implica la vulgaridad. La falta de respeto. Bueno, una persona que se conduzca así desde un rol como ese, por ejemplo, ya está dando pie incluso al resto de la sociedad a que actúe igual o peor. Más bien se desencadenan, ¿no? Una serie de antivalores. Y así ha sido a lo largo de la historia. Lo tenemos en cualquiera de nuestros países, además en la práctica ya como un hecho contundente de sus consecuencias. La investidura presidencial tiene que dar el ejemplo, tiene que ser ejemplar en todo sentido. Así debería ser. Y Trump no es ejemplar. Son personas que llegan además con un discurso divisionista. Que tampoco creo que es saludable y la gente compra, doctor. Entonces también me gustaría que compartiera su reflexión al respecto, porque vemos que cada día la tendencia es a comprar más ese tipo de discursos que a todas luces están dentro de un marco populista, incluso a veces de falsas promesas, manipulador y además que, bueno, va a acentuar una polarización para nada saludable para nuestras naciones. Para nada saludable, pero es como que hay una lógica que se piensa dentro de la sociedad argentina, o una parte de la sociedad argentina, que esa naturalidad, esto que vos nomás, esta, entre comillas, ¿no? Honestidad brutal, para decirlo de alguna forma, del presidente argentino lo muestra tal cual es, lo muestra natural, y lo muestra por ende, según esta mirada, yo no comparto para nada, lo muestra más cercano a la sociedad. Pero el problema, ¿sabes cuál es? Cuando vos agredís a otro presidente, y por ese presidente toma medidas en relación al comercio, en relación al vínculo bilateral, ¿no? Puede ser Colombia, puede ser México, que Argentina, en el caso colombiano, incluso tiene superávit comercial, superávit en cuanto a exportaciones e importaciones. Entonces, cuando empieza a afectar lo material, es como que mucha gente o parte de esa sociedad también empieza a mirar de otra manera. Y, sin ir más lejos, estas provocaciones pueden llevar a conflictos que vayan más allá de la diplomacia. Claro que lo estoy exagerando y lo sé, pero puede haber algún tipo de intervención de otra naturaleza, que no es bueno para ningún pueblo. Por lo tanto, mantener ese vínculo en las, digamos, en el espacio, en la lógica más diplomática, tradicional, es lo que asegura no solo un vínculo sano, sino también
evita cualquier decisión o cualquier desborde hacia resultados que después a los presidentes se pueden arrepentir. Es lógico, lógico. Bueno, veremos qué pasa aquí. Se están entendiendo, por lo menos, ¿no? Sus cancillerías están logrando apagar ese fuego. Veremos que otros, pues también enciende Milei con esa postura que ha asumido hacia afuera y es la misma hacia adentro, donde no le termina de ir muy bien, lamentablemente, a pesar de que puede tener ideas muy coherentes, pero no lo dejan avanzar precisamente por esa pelea en la que está. Y también me gustaría su comentario final al respecto, porque es que así tampoco va a lograr avanzar en esos objetivos favorables para la población y que sí tienen sentido dentro de la crisis ya estructurada que vive Argentina. Te doy 2 ejemplos concretos y trataré de hacer lo más corto posible para graficarlo y que se entiendan. En primer lugar, Milei tiene 7 sobre 72 senadores. Tenemos bicameralismo nosotros, sean Cámara de Senadores y Diputados. 7 son de su partido sobre 72, 10%. De diputados tiene 40 sobre 257. Casi un 20%, casi, le falta. Como verás, su posición política institucional en relación al Parlamento es mala, ¿no? ¿Qué necesita? Consensuar. Claro. Bueno, en los momentos en que él consensúa, como se acerca mucho a los políticos tradicionales, a lo que él llama la casta, hay una cuestión genética del Milei candidato, del Milei panelista, que cuando está acordándose algunas cuestiones, insulta. Pero no insulta a los opositores que no están de acuerdo con él. Insulta, ridiculiza a los opositores que le están por aprobar las leyes. Entonces, ¿qué pasa? Una de las leyes más importantes, que es la ley Ómnibus, que mandó el presidente argentino con casi 600 artículos modificados, naufragó en el Congreso. Teniendo mayoría, habiendo articulado sus asesores mayoría en ambas cámaras, no lo pudo llevar adelante. Lo mismo sucedió con el decreto, que por primera vez se dio de baja en la Cámara de Senadores. Es decir, en la misma lógica, con esto cierro, Gladys, en la misma lógica que lo vemos en política internacional, lo hace a lo nacional y, como vos bien indicaste, con resultados muy penosos para su supervivencia, para su éxito presidencial. Para su éxito presidencial, pues tiene buenas ideas, seguramente sí, para atender la crisis, pero tiene que negociar, como bien dice usted, ¿no? Y bueno, le toca dosificar, trabajar mucho su personalidad, en fin, y que su gabinete de una u otra manera también pueda operar de la mano con él, porque pareciera que al final son especie de figuras megalómanas donde todo lo que se hace y se dice es básicamente de acuerdo a, ¿no? Incluso al humor, en este caso, del presidente. Totalmente, es así. Wow, difícil, pero bueno, mucho por aprender en este caso, bueno, en esa responsabilidad gigante que Dios le dio y que la población de Argentina también. Gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Gracias a vos, Gladys, un gusto. Igualmente, el doctor Mariano Fraschini es doctor en Ciencia Política y es docente en la Universidad de Buenos Aires en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Vamos a escuchar música y en breve volveremos con la doctora Mercedes Schnell justamente en el segmento con